Gracias. Pues muy buenos días a todos. De veras qué panel tan bonito. Aquí veo caras muy conocidas. Me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien, que todas sus familias se encuentren con buena salud, que no tengamos ningún problema dentro de casa. Y bueno, yo los estaba escuchando ahorita, pues definitivamente seguiremos y creo que tenemos todavía un tiempo para poder continuar de esta manera trabajando. Pues bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este foro virtual que tenemos, medidas restrictivas y apoyos financieros en época de pandemia. Les doy la más cordial bienvenida aquí a la Universidad Autónoma del Estado de México. Cómo me gustaría tenerlos aquí en el auditorio. Acabamos de colgar con estudiantes. Sé que este tipo de modalidades ha sido diferente para todos, pues nos ha agarrado de otra manera y sé que algunos han sufrido y como me decían los estudiantes en un ratito, extraño mucho mis aulas, extraño mucho el estar. Entonces pues yo creo que también nos ha permitido valorar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero también les comentaba y a los estudiantes que se encuentran el día de hoy, pues también tenemos esa ventaja que podamos conectarnos de Alemania, con la maestra María Camacho. Bienvenida, un gusto tenerte aquí en la universidad. Desde Canadá, Juliana Barnabe. Entonces, bienvenida, Juliana. Gracias. Me da saludarte y ver que te encuentras muy bien. Y bueno, pues en Estados Unidos está José Guillermo Cedeño. Guillermo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Al maestro José Luis Velasco Lino, que se encuentra aquí, maestro de aquí de nuestra facultad y una persona, bueno, pues totalmente dinámica en estos foros, y el maestro Enrique Lorán, que bueno, ha estado de moderador con todos estos puntos en los que hemos estado participando. Y también, bueno, pues agradecerles al cuerpo académico de productividad organizacional que han estado con nosotros en diferentes foros que han sido, la verdad, un éxito, foros que nos han permitido, ahora esto, vamos a ver la ventaja, pues estas tecnologías nos empujaron a lo mejor a llevar este tipo de eventos y el poder tener la oportunidad de podernos conectar de esta manera. Pues yo creo que yo ya no hablo más, les doy la más cordial bienvenida. Enrique, pues tienes el micrófono y gracias nuevamente por darnos el tiempo y sobre todo por darnos esos conocimientos a muchos estudiantes que no tienen a lo mejor la oportunidad y no tenemos la oportunidad de estar allá o ustedes acá. Entonces, bienvenidos. Gracias, Enrique. Gracias, Mari Carmen. Pues con estas palabras damos inicio a este foro. Sí, les pedía solamente a los estudiantes que nos acompañan pudieran apagar sus videos y sus micrófonos si son tan gentiles. Bien, este es el cuarto foro que se organiza por parte de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el tema de hoy es medidas restrictivas y apoyos financieros en épocas de pandemia. Las medidas que han tomado los gobiernos de casi todos los países para contener la expansión del COVID-19 han causado revuelo entre sus poblaciones. En algunos casos, con razonable malestar, visto los inconvenientes que dichas medidas provocan, y en otros con franco rechazo a las mismas. Es la llamada fatiga pandémica. Mucha gente lo ha considerado un hecho inédito, sin pensar tal vez que ni es la primera vez que esto ocurre, ni que tales medidas son tan restrictivas si las comparamos con las tenidas en otras épocas. Ya la Biblia menciona en el Éxodo la necesidad de lavarse las manos en caso de pestes o de pandemia. Y en el Levítico menciona el mantener la sana distancia, cubrirse la boca y evitar el contacto, así como guardar de 7 a 14 días de cuarentena. Vemos estas medidas que se nos imponen
vienen desde épocas remotas. Ni qué decir de la peste antonina en el año 165 a 180 de nuestra era, causó 5 millones de muertes. O la peste negra en la zona de Eurasia, entre 1347 y 1356, que se calcula llegó a matar entre 75 y 200 millones de personas. Ahí da inicio el concepto de cuarentena en la ciudad de Dubrovnik. Más recientemente, la viruela, a partir del siglo XVI, llegó a matar a 56 millones de personas. Y lo que propició la aparición de la vacuna contra la viruela hasta el siglo XVIII. De esto tenemos otros muchos ejemplos. Podemos llegar a la gripe española hace exactamente 100 años, que dejó, según cálculos de la época, entre 40 y 50 millones de muertos, que finalmente se controló gracias a la inmunidad de rebaño. Otro concepto que en este momento tenemos, sin embargo, ya tiene varios años. En todos estos casos, muchos otros, la mortandad de la población ha sido, una población considerablemente menor, ha sido muy importante. Causó estragos que desequilibraron no solo a la sociedad, pero también a la economía. Ahora, en pleno siglo XXI, cuando creíamos que las pandemias eran cosa del pasado y que los adelantos científicos y tecnológicos nos hacían inmune a todo tipo de enfermedades, surge el COVID-19, que pone en alarma nuevamente al planeta. Al momento de escribir estas líneas, según la Organización Mundial de la Salud, casi 69 millones de casos han sido oficialmente diagnosticados. Más de 1,5 millones de personas han fallecido. Este foro pretende analizar las medidas que los gobiernos están estableciendo para controlar el virus, en tanto las diferentes vacunas en proceso prueban su efectividad, considerando que el lapso de tiempo que exista entre ese momento y la aplicación de la vacuna, ya que sea, la población entera del planeta podría durar meses o incluso años. Sin embargo, esta espera ha causado gran malestar entre la población y las restricciones impuestas han socavado la libertad de las personas y limitado, en muchos casos, el ejercicio de aquellos trabajos que implican la presencia física, presentándose el dilema de escoger entre el riesgo de contagio y la generación de recursos para su. Por otra parte, precisamente los daños a la economía derivados de la pandemia misma y las medidas restrictivas para controlarla obligan a los gobiernos a decretar apoyos para minimizar en lo posible el impacto que se tendrá. Queda claro que estos apoyos serán proporcionales al tamaño de la economía de cada país, pero que al final la globalización infligirá daños a la economía mundial sin importar de qué país se trata. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con participantes de varios países. Tenemos a María Camacho Mor, que cuenta con una maestría en gestión de la información internacional por la Universidad de Hildesheim, en Alemania, donde labora desde hace 15 años. Allí ha sido docente, investigadora y ha gestionado programas de movilidad para diversos países. Dirigió el proyecto de cualificación en comunicación y competencias interculturales y desde 2015 es enlace de la Universidad Autónoma del Estado de México con Alemania. Además, desde enero de este año coordina los proyectos de cooperación con América Latina para la Universidad Alemana y también colabora en la Red Global de Mexicanos en el Exterior, capítulo alemán. Tenemos a Juliana Loranger, que es estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en México y en la Universidad Jean Moulin en Lyon, Francia. Cuenta además con maestría en Estudios Internacionales por la Universidad de Montreal y tiene un diplomado en Desarrollo Internacional y Políticas Ambientales por la Universidad de Harvard. Fue coordinadora adjunta del Departamento de Contenidos del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México y actualmente labora en la Alcaldía de Montreal en el área de desarrollo sustentable y se encarga de proyectos ligados a la transición ecológica. José Guillermo Cedeño es ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey y ha trabajado en la industria automotriz tanto en México como en Alemania. Tiene una maestría en ingeniería energética en la Universidad de Aachen
en Alemania y en 2014 obtuvo el doctorado de salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde es profesor e investigador actualmente en esta Escuela de Salud Pública de Harvard, y su principal proyecto de investigación versa sobre la comprensión dentro de edificios de los mecanismos por los cuales las cuestiones ambientales impactan la salud, la productividad y la seguridad. Finalmente, José Luis Velasco Lino, que cursó la licenciatura y maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, cuenta con amplia trayectoria como empresario y funcionario público, ha sido presidente de Coparmex, delegado de la Secretaría de Economía y diputado federal. Actualmente se desempeña como profesor de posgrado en nuestra facultad y tiene una empresa de apicultura. Vamos a iniciar a ver estas medidas que los gobiernos han establecido para controlar el coronavirus, y precisamente le pediríamos a María que pudiera iniciar con lo que corresponde a Alemania. Adelante, María. Pues buenos días allá, buenas tardes, noches aquí en Alemania. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañar a ustedes en esta conversación. Y pues sí, para comentarles sobre todas las medidas que ha implementado Alemania. En marzo inició la situación crítica aquí. En ese tiempo los números eran de como alrededor de los 6,000 infectados. En los primeros meses del año nosotros fuimos una nación ejemplar con respecto a el manejo y las medidas para contrarrestar el COVID o la COVID. Y hasta las vacaciones como de verano tuvimos contención con medidas como las escuelas se cerraron, por ejemplo, los kinders también. En la medida de lo posible, las empresas permitieron a los trabajadores tener un teletrabajo y hacer sus labores desde casa. Las universidades cerraron también, fue mi caso. En ese tiempo no había clases, así que era más que todo la administración y la preparación para el siguiente semestre. Sin embargo, vinieron las vacaciones de verano y ahí empezaron otra vez a aumentar los números, pero igual no eran tan altos. En octubre llegamos a casi 8,000 infectados. Y bueno, este ideal de que Alemania era un país ejemplar se nos ha acabado. Ayer escuchamos, bueno, hoy recibimos los números de ayer con un nuevo pico, que son de casi 23,700 infectados. El gobierno está preocupado. Ayer también hubo una conferencia de Merkel. Ella dio una plática pidiéndonos, por favor, contención, que nos quedemos en casa, si queremos realmente en las fiestas de Navidad poder pasarlas con nuestras familias, y sobre todo sabiendo que muchos niños van a querer pasarla con sus abuelos, ¿no? Con gente que está en riesgo. Lo que se hizo después de de noviembre, más que todo, es que se empezó a hacer un confinamiento parcial a fin de que ahorita para diciembre pudiéramos contener las infecciones. No se ha logrado del todo, pero lo que se ha hecho es que las escuelas se han mantenido abiertas a fin de que los padres puedan trabajar. Lo que se ha hecho es que en la vida privada se ha restringido mucho más el contacto. Se permite, por ejemplo, entre dos viviendas, miembros de dos casas, de hasta 5 personas, con niños menores de 14 años, ahí sin límite, puedan juntarse, lo que antes pues no era posible. Se pide, por ejemplo, el uso de cubrebocas, no en todas las vías públicas, pero sí, por ejemplo, en las zonas peatonales, fuera de negocios, por ejemplo. En los negocios mismos también se ha restringido la entrada de
clientes, por ejemplo, a los comercios, por ejemplo, una superficie de hasta 800 metros cuadrados, puede entrar una persona por cada 20 metros cuadrados, y en negocios más pequeños, pues una persona por 10 metros cuadrados. Así para permitirles que todavía haya comercio, sobre todo porque ahora viene Navidad. Sin embargo, bueno, todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Todo se cerró excepto centros comerciales y negocios, se cerró la gastronomía, se cerraron los centros de eventos y convenciones y todo lo que tenga que ver con gimnasios, por ejemplo. Y hasta ahora, pues, tenemos todavía un poco de libertad. Sin embargo, Baviera ya empezó. Por ejemplo, ahí a partir de hoy ya hay toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las Navidades, en otros lugares se había dicho que los días de Navidad, entre el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, se iba a permitir que se encontrara uno con más personas, pero esto ya en Baviera se quiere restringir, y el domingo se encontrarán los ministros de todos los estados para platicar y llegar a una resolución si se va a seguir con este plan o si de lo contrario se va a haber un confinamiento más duro, pues a raíz de los números. Gracias María. Realmente es interesante ver cómo se está ya preparando Alemania. Tú bien dices, lo que parecía algo perfectamente controlado, de repente comienza a surgir como un poco de descontrol, y que hay que hacer llamado a la población para que vuelva a tomar las medidas correspondientes. Solamente un anuncio para todos los estudiantes que están conectados. Hay un chat si quieren hacer alguna pregunta. Juliana, seguimos contigo. ¿Qué pasa en Canadá? Bueno, entonces yo estoy en Montreal, en la provincia de Quebec, y aquí, al igual que en todo el mundo, pues hicieron cuarentena de un día a otro, y fue muy impresionante porque en 24 horas todo el mundo estaba en casa. Las calles estaban desiertas, todos los comercios que no eran básicos estaban cerrados, solo quedaron farmacias, supermercados, hospitales, bomberos, colectas de basura. Obviamente los empleados de estas áreas empezaron a tener como miedo, y pues había que proteger a los demás. Entonces se tomaron medidas para proteger a estos empleados, como no dejar entrar a muchas personas al mismo tiempo en el supermercado o en la farmacia, por ejemplo. Y también se dio una ayuda federal para todos aquellos que pensaban tener COVID o tenían COVID. Su sueldo estaba cubierto, y además se les dio una ayuda extra, creo que eran $500 al mes, no importa el tipo de puesto que tuvieras, como para valorizar y dar como gracias por su trabajo. Se cerraron las fronteras, guarderías, escuelas. Por ejemplo, yo trabajo en el municipio, trabajo para la ciudad, todo cerró. Y entonces fue una época de realmente lluvia de ideas de funcionarios de cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchísimas reuniones con ciudadanos, todo se hizo online, hice videos. Empezaron a preocuparse mucho por la distracción de los niños. El barrio en donde vivo es un barrio súper familiar. Entonces, por ejemplo, creamos circuitos para que pudieran andar en bici solos, sin la necesidad de tener las papás atrás vigilándolos, y permitir a los papás trabajar porque no estaban yendo a la escuela. Enviaron dibujos para los niños con cosas educacionales, porque cerraron por completo las escuelas. Aquí no hubo escuela online. Hubo una cuarentena obligatoria de 14 días al principio para todas las personas que venían de fuera o que tenían síntomas. La ciudad estaba con un ambiente, la verdad, triste, desierta. Empezó a haber vandalismos porque no todos tienen cámaras de seguridad. Por ejemplo, en mi oficina es un edificio de 5 pisos y no hay un guardia, y estaban todas las computadoras y todo, y pues podía ser como vulnerable, ¿no? A que alguien se robara algo. Hubo algunos casos, pero no realmente. Hubo pruebas gratuitas, creo que esto fue un acierto del gobierno, pruebas gratuitas
con muy poca justificación respecto a los síntomas. Y había estaciones, pusieron camiones para que la gente se subiera, te hacían el test del COVID y te bajaras, entonces no tenías que desplazarte de un barrio a otro, ¿no? Para evitar contagios entre zonas de la ciudad. Las guarderías, por ejemplo, tengo una hija en guardería y te llamaba la directora para ver qué onda, cómo vas, no tienes ganas de pegarle a tu hija, cómo está tu autoestima, cómo está tu estrés. Y en caso de que sintieran que el papá estaba estresado o que ya no podía más con los niños, te abrían un espacio en guardería. Entonces sí había espacios de emergencias en guarderías y escuelas para los trabajadores de servicios básicos y para los papás que ya no podían más. Hubo un servicio, al principio fue ciudadano, pero luego empezó a ser ya de gubernamental, para llamar a todas las personas que estaban aisladas, para asegurarse que tenían todos los servicios y que estaban sobre todo emocionalmente bien. Y después, como medidas, en verano empezaron a surgir calles peatonales, como les comentaba, circuitos en bicis, un mobiliario urbano que se instaló por todos lados para permitir a los comercios sobrevivir y para permitir a todos los que estaban en teletrabajo darse una pausa e irse a tomar un café a la esquina. Y en invierno, ahorita otra vez tenemos restricción de reuniones. Cancelaron Navidad por completo. Aquí no, desde el principio no puedes entrar a casa de otra persona con la que no compartas domicilio fijo. Están pensando también aumentar el periodo de vacaciones de las escuelas para las vacaciones de Navidad, para organizar una especie de cuarentena forzada y evitar contagios en el regreso a la escuela. Las guarderías y las escuelas, haz de cuenta que hicieron círculos entre los alumnos. Entonces, por ejemplo, mi hija no ve a nadie que no sea de su grupo de 8 alumnos. Y esto permite que una guardería de 60 niños siga funcionando sin ningún contagio hasta entonces. Y la verdad que los contagios en escuelas y guarderías se veían venir cuando reabrieron y no fue el caso. La verdad, el personal lo está haciendo súper bien. Llegas, te toma la temperatura, el papá no puede entrar para nada. Existe una app en donde tú tienes que decir si tienes síntomas o tienes COVID o estás esperando un resultado o estuviste en contacto con alguien que tuvo. Entonces todo el mundo toma realmente las medidas. Y bueno, en ese sentido creo que provincialmente las medidas fueron duras, pero permitió frenar un poco la ola. La ola vino más en verano, cuando todo el mundo se empezó a confiar y empezó a salir. Y también tenemos 8 meses de frío y 4 de aprovechar estar afuera y realmente reunirte con la gente. Entonces ahí fue donde fue el boom, sobre todo en la población joven. Al principio estaba muy localizada en asilos de ancianos y luego fueron los jóvenes. Y ahorita sigue la población joven en rojo, ¿no? También hubo, no podías ir a otra zona que no fuera, por ejemplo, si yo quería ir a un pueblo cerca de Montreal, yo no podía salir de mi zona. Entonces había controles en carreteras, no podía rentar una casa o un hotel o consumir fuera de mi zona. Y esto sigue. Gracias, Juliana. Creo que ha sido una exposición muy detallada de lo que está ocurriendo en Canadá y que lo vemos de alguna manera, no exactamente igual, pero sí similar en otros países. La situación de no poder moverte de tu zona se da también en Francia y en otros países europeos. O sea, hay un intento de un control absoluto de la circulación de las personas, lo cual pues, va a propiciar menor contagio entre la población. Gracias, Juliana. Le pediríamos a Memo, por favor, que pudiera continuar. Memo. Gracias, Enrique. Haría, yo creo que para hacer más rica la discusión a los estudiantes que están en la audiencia, yo creo que nos interesa mucho lo que están haciendo otros países, pero sobre todo cómo se relaciona a lo que pasa en México, ¿no? Y si todos aquí tenemos un factor común, es la preocupación por lo que nos pasa a nosotros, pero sobre todo lo que está pasando en nuestra patria. Yo diría que, haciendo eco con lo que dijo María y Juliana,
ha habido una gama de intervenciones, unas más restrictivas que otras, para tratar de contener la infección. Sin embargo, yo haría tal vez alusión a lo que dijo María, de que desafortunadamente Alemania perdió el control de la situación. Juliana repite lo mismo y en distintos niveles yo creo que las autoridades han tenido respuestas más eficaces, más prontas, con presupuestos más nutridos en unos casos que en otros, pero el factor común es que no hay cabida para la arrogancia y el virus ha puesto a ricos y a pobres, hablando de pueblos, de rodillas, ¿no? O al menos en una situación muy vulnerable. Entonces, yo creo que sí habría la necesidad y para darle espacio a todos para discutir, de tratar de ver en función de qué están estos impactos, de nuestras respuestas de gobierno, de fallas estructurales, porque si bien hablamos de distintas mediciones de la gravedad de la pandemia, por ejemplo, en Alemania, María hablaba del número de casos. El número de casos es por supuesto, muy importante, pero si nos vamos a las tasas de letalidad, Alemania podría ponerse como todavía una historia de éxito. Lo mismo Canadá, Estados Unidos no. A pesar de haber tenido, yo creo que medidas similares de apoyo a empresarios, de apoyo a familias, de restricción de las actividades normales, distanciamiento social, etcétera. Lo cual me lleva a dos cosas, las fallas estructurales, que hay carencia en las redes de seguridad social y carencia de liderazgos, incluso de los sectores públicos y privados, ¿no? En el caso de México, a mí me consterna mucho cómo la epidemia de verdad está causando estragos. Y en este punto, y en Estados Unidos igual, no voy a negarlo, pero ahorita todavía yo no podría hacer, yo creo que nadie puede hacer un juicio fidedigno sobre si se debe a la respuesta de los gobiernos, a estas fallas estructurales o a las responsabilidades individuales. Son los tres factores. Y sería muy interesante que en los tres nosotros pudiéramos prestar un poco más de atención. A mí les digo, me consterna, por ejemplo, la vulnerabilidad del pueblo mexicano, de mi pueblo, al COVID, por estos tres factores. Pero cómo prácticamente nos encontramos pues en una situación muy desfavorecida, muy pobre, muy desfavorecida, porque algunos de estos factores de vulnerabilidad se fueron construyendo décadas atrás, ¿no? Algo tan simple como el incremento en la mortalidad debido a la diabetes, ¿cómo se llama? Enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, tiene que ver con responsabilidades individuales, pero mucho más tiene que ver, y esto es algo bien establecido, con lo que nosotros ahora conocemos como los ambientes obesogénicos. Hay factores de violencia, la gente no puede salir a un parque, a un bosque, como dice María, con la facilidad que se podría hacer en Canadá, Estados Unidos o Alemania. No tiene acceso a los alimentos que pudieran cuidar su salud y llega un momento crítico como COVID y pudiéramos pensar en un escenario hipotético en el que el gobierno hubiera hecho cruzado todas las cosas que podía hacer, y aún así hubiera sido muy grave la situación de México. Entonces, me lleva al último aspecto, que es el de la responsabilidad social, individual. Y aquí yo creo que tenemos un par de ejemplos contados con los dedos de una mano de sociedades donde se podría argumentar que la intervención de mayor valor es la cultura. Y yo diría que incluso lo destilaría
a un caso, Taiwán. Taiwán estaba justo al lado del epicentro, China. Y desde el primer día hicieron medidas por supuesto, de contención, pero la gente ya de cultura utiliza el cubrebocas, guarda sana distancia, sabe del valor de cuidar su salud y cuidar la salud del pueblo, de la gente con la cual convive. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer todavía en este aspecto de responsabilidad individual. Gracias, José Guillermo. Muy interesante tu participación. Sobre todo tocas puntos medulares. ¿Sí? Realmente esto es causado por una serie de factores en donde intervienen todos. La sociedad, los gobiernos, las empresas, que hemos dejado tal vez crecer. Tal vez una de las lecciones importantes de esta pandemia, precisamente esa forma de cuidarse, de responsabilizarse, de guardar sana distancia. Tú lo mencionas muy bien, el caso de Taiwán, el caso de Japón, en donde el virus no ha tenido los estragos que ha causado en otros países. Yo creo que efectivamente el aspecto cultura va a jugar mucho en todas estas situaciones. Y yo espero que esta sea la lección para todo el mundo, literalmente para todo el mundo, que permita una mejor comprensión de lo que debe ser la responsabilidad individual, la responsabilidad social. Bien, le pediríamos a José Luis Velasco que pudiera continuar. Adelante. Tienes cerrado tu micrófono, José Luis. José Luis, tu micrófono está cerrado. José Luis, ¿me escuchas? Tu micrófono está cerrado. Ya. Gracias, Enrique. Supuse que desde allá me lo podían controlar, pero bueno, el caso de México yo creo que es el caso particular que a todos nos interesa, pero obviamente este ejercicio de comparación de las diferentes políticas públicas en estos tiempos de pandemia nos dejan un aprendizaje muy importante, dado que el tiempo que durará esta pandemia no lo sabemos todavía, pero yo estimo que será unos 5 o 6 meses, dado que acá en el hemisferio norte viene un invierno que terminará tal vez en marzo. Entonces, todo lo que podamos aprender aquí será muy importante y sobre todo tomando en cuenta que México, contrario a lo que se dice oficialmente, no es un modelo a seguir. Por ahí hay algunos indicadores que hablan de que pues, México, al contrario, yo creo que de 50 países, tiene los peores números. Y sobre todo un factor que mencionaba el doctor José Guillermo, hablaba de las fallas estructurales y sobre todo de un dato muy claro que es la tasa de defunciones dividida entre los contagiados. Entonces, en ese sentido, México tiene una tasa de 9 sobre 100, cuando el promedio mundial es de 3 sobre 100. Estoy queriendo compartir una pantalla, pero si no lo hago ahora, lo haré en el siguiente turno, donde evidentemente se muestran ahí el número de defunciones que hoy se dio a conocer por la mañana de 111,655. Este dato pues realmente sí es un dato importante a nivel mundial y si lo dividimos entre el número de los contagiados, pues es ahí donde nos da esa tasa de 9 sobre 100. Entonces, ¿cómo hacer que disminuya esa tasa? ¿Cómo hacer que en este invierno que viene, vamos a decir, viene el peor clima para poder paliar una pandemia como estas? Y entonces sí se requieren aprender de países como Alemania o como Nueva Zelanda o como otros países que sí están tomando este tipo de medidas que para mi punto de vista son demasiado restrictivas. Es algo que no hemos visto todavía en México, pero probablemente a eso obedece el factor de éxito que tienen en cuanto al control de la misma pandemia. Entonces aquí evidentemente el semáforo naranja todavía es algo relajado, donde podemos evidentemente salir a la calle, salir de compras,
excepto en el estado de Nuevo León, donde se acaba de suspender esto de las compras en los centros comerciales. Y en una época donde hablaba también Guillermo de la cultura. Entonces, ¿es acaso el tema cultural de México también un factor que está incrementando el número de casos? Ya vimos cómo a partir de la semana pasada se incrementaron los casos y se llenaron los hospitales, por lo menos aquí en la zona centro del país. ¿A raíz de qué? Pues de que hace 3 semanas inició el famoso Buen Fin, por allá le llaman ustedes el Black Friday, pero fue un Buen Fin que duró 2 semanas de ofertas. Entonces la gente sí acudió masivamente a los centros comerciales y hubo mayor contacto. Evidentemente en el mes de diciembre es el mes de mayor número de ventas en los restaurantes y en los centros comerciales, que de por sí estos 2 giros habían sido lesionados muchísimo por todo a lo largo del año. Entonces, evidentemente, el comercio se está restableciendo, pero la tasa de contagio está creciendo y diciembre puede ser un mes en el cual tengamos que tomar prudentemente las medidas necesarias para que no siga subiendo esa tasa. Pero yo dejo los números y en la siguiente oportunidad trataré de compartirlos, porque sí son números importantes y, por ejemplo, hoy amanecen en el mapa de la República Mexicana, amanecen en rojo Baja California Norte y Zacatecas. Entonces, ¿qué error está cometiendo Baja California Norte y Zacatecas que el resto del país no? Y por ahí hay algunos estados en color verde, por ahí en el sureste y en el Golfo, que también valdría la pena analizar a detalle. Entonces, hasta ahí mi comentario, Enrique, y quedo atento a la siguiente muy amable, José oportunidad. Luis. Yo creo que efectivamente el caso de México, el caso de Estados Unidos, en donde se ha desbordado la pandemia, el caso de México es particularmente preocupante por la tasa de mortalidad respecto del total de contagiados, por lo menos de contagiados oficiales, que sería el otro punto a discutir. Bien, un segundo aspecto que queremos analizar en este foro es precisamente el que nosotros veamos cuál es la reacción de la población en cada uno de los países, o sea, cómo está tomando la población estas medidas restrictivas y este temor a la enfermedad. Comenzaríamos con María, por favor, adelante. ¿Qué pasa en Alemania en ese aspecto? Pues, ¿qué pasa en Alemania? Pues tengo la impresión de que aquí la población está dividida al respecto. Y antes tal vez de platicar, tal vez volver a mencionar que aquí el confinamiento no ha sido total, no ha sido como en España, en Francia o en Italia, donde han pasado meses sin poder salir de su casa, a menos que tal vez tuvieran que ir al trabajo o algunos tuvieron que hacerlo desde casa. Nosotros sí hemos tenido ese privilegio de poder salir. Yo mencionaba antes que yo en mi casa vivo a 2 minutos del bosque. No todos tienen eso, pero Alemania sí es una ciudad donde encuentras mucho verde, tienes la oportunidad de salir. Y por otro lado, también Alemania es un país que aprecia mucho la libertad de expresión, su democracia, pues que por su historia sí la defiende mucho y al mismo tiempo defiende la libertad de expresión y las diferentes posturas. Entonces, en Alemania, por un lado veo a gente, a la población que tiene miedo, que pide que cierren las escuelas, que no entienden por qué los niños tienen que ir a las escuelas si para ellos puede ser un foco de contagio, que ha sido, aunque no tanto, pero sí es verdad que sí ha habido escuelas donde se han contagiado niños. Entonces lo que han hecho es que, por ejemplo, donde ha habido un niño infectado, mandan a casa por 15 días a toda la clase con los profesores que pertenecen también a ese salón. Pero todos los demás siguen yendo a clase. Entonces está por ese lado esa parte de la población.
Por otro lado, hay gente que no cree que este virus sea tan fuerte, que sea tan mortal o que haya que tomar medidas tan estrictas. Entonces sí han salido a manifestarse a la calle. En mayo de este año, en abril de este año, en Stuttgart, en el sur de Alemania, se creó un movimiento llamado Feuerdenken, que es traducido pensamiento divergente o lateral, para manifestarse en contra de las medidas que ha tomado el gobierno alemán, en contra de restricciones y para defender los derechos humanos, ¿no? Se dice. Entonces, ha habido manifestaciones en muchas ciudades de Alemania, como Berlín, Múnich, Hannover, donde se ha llegado a juntar hasta 30.000 personas, 40.000 personas. Por ejemplo, en agosto de este año hubo una en Berlín de como 30.000 personas. Y lo que ha pasado es que este movimiento, no sé si desde el principio, los que organizan este movimiento dicen que no, pero se han unido como que movimientos de pensamiento extremo, como pues los que están en contra de las vacunas, por un lado, los que están en contra de las medidas extremas, por otro lado, los de extrema izquierda, pero por otro lado, y más importante, los de extrema derecha. Entonces, este es un grupo que se ha filtrado mucho, no sé si se ha filtrado, pero está acompañando estas protestas. Entonces ya no solo tenemos las protestas en contra del gobierno por la situación actual, sino hay ahí también algo que como que remueve las bases históricas y un poco democráticas de Alemania, ¿no? Entonces, este es un movimiento que a raíz de eso está ahorita en vigilancia, porque pues para Alemania es muy importante cuidar la constitución, ¿no? A raíz de la historia, de la historia. Este grupo logró, por ejemplo, en agosto entrar hasta el Reichstag, que es el edificio del Parlamento alemán, y eso fue un choque, aunque no hicieron nada, solo se pusieron en las escaleras, se tomaron una foto como un triunfo. Eso sí fue un choque para muchos políticos y muchos ciudadanos alemanes. Por otro lado, también en otra ocasión entraron al Robert Koch Institute, que es la institución que ha acompañado todo este tiempo pues, a la pandemia y el que lleva los números, ¿no? En toda Alemania, y incendiaron un proyectil adentro. Entonces, pues, por un lado, sí sale mucha gente a protestar de forma pacífica. Por otro lado, dentro de estas protestas no se toman las medidas que el gobierno ha pedido, como usar cubrebocas, mantener su distancia, y por otro lado hay grupos que las están utilizando para otros fines y para desestabilizar. Bien, María, muchas gracias. Yo creo que ahí pones hincapié en algo bien interesante. O sea, aparentemente la pandemia está exacerbando a grupos que ya existían, que tienen ideologías muy particulares y que están teniendo el pretexto para poder externarlas. O sea, habría que tratar de diferenciar cuál es el malestar de la población respecto a las medidas restrictivas y cuál es el aprovechamiento de ciertos grupos para poder hacer su propia propaganda. Muchas gracias. Juliana, ¿qué pasa en Canadá? Bueno, igual que en Alemania hubo un lazo entre estos grupos antimedidas y los grupos de extrema derecha y nacionalistas, pero mucho, mucho menor, sin violencia, a mucho menor escala. También, bueno, nuestra población es mucho menor, pero yo diría que en general, la población en general es súper obediente y aplaude mucho las medidas del gobierno, sobre todo provincial al principio. El primer ministro, su popularidad se fue al cielo porque tomó medidas demasiado cautelosas, ¿no? Ahora pues ya llevamos mucho tiempo con el virus, la gente está cansada, le tiene mucho menos miedo porque sabes que no necesariamente te vas a morir, que tal vez ni siquiera te das cuenta que lo tienes.
y empieza a estar un poco más en desacuerdo, pero siento que la población sigue teniendo una madurez con respecto a las medidas que toma el gobierno. Y sí van a criticar, pero todo el mundo cumple al final. Hay una actitud súper responsable, por lo menos en las partes centrales o en Montreal. O sea, vas en la banqueta y todo el mundo se cambia de banqueta, dejan sus espacios en el súper. O sea, en ese sentido, como yo confío mucho en la población. Hubo algún caso de acoso verbal hacia asiáticos, pero un caso perdido. Y al principio fue muy lindo porque se creó realmente una cohesión social, como que vamos a atravesar esta crisis, y lo empezaron los niños. Entonces fue como los niños solo podían caminar, porque los juegos estaban cerrados y así, el gobierno te impulsaba a que salieras a caminar al menos media hora al día. No, nunca prohibió salir de tu casa como en España u otros lugares. Entonces los niños pusieron arcoíris en sus ventanas y el lema era "Ça va bien Ali", es como todo va a estar bien. Y realmente nos hicimos un gay parade, o sea, eran arcoíris por todos lados, la ciudad estaba como muy emotiva en ese sentido. Había muchas redes de apoyo a personas mayores, personas vulnerables. O sea, simplemente mi vecino de arriba nos traía leche y huevos, y tengo un vecino, es una persona muy linda, pero así fueron realmente todos. O sea, yo llevo un programas comunitarios en donde participa todo tipo de población, y dije, si alguien necesita ayuda, dígame, no voy a ir yo, pero les mando al vecino. Y todo el mundo se portó voluntario. Había voluntarios para, por ejemplo, para las personas sin domicilio fijo, pusieron estaciones de servicio de higiene. Había bancos de comida por doquier. Por ejemplo, en la ciudad, todos los empleados que les bajó la carga de trabajo, los obligaron a ser voluntarios en estos bancos de alimentos, etc. Al principio fue muy lindo porque los propios ciudadanos empezaron a apoyar a sus comercios locales, como de barrio. Entonces, haz de cuenta que yo le decía a la de la chocolatería, pues nadie puede venir a comprarte aquí, yo voy y te lo entrego. Y empezaron a hacerlo a pie, luego en bici, luego empezó a crearse un súper movimiento. Ahora hasta UPS entrega en bici. O sea, y eso fue súper lindo porque fue ligado con un tema ecológico también, ¿no? Y ahora la ciudad tiene un servicio que se llama Colibrí, y es, bueno, eso luego les voy a explicar en la tercera pregunta, pero es justamente para apoyar a los comercios locales. Hubo entrega de comida a personas vulnerables. También hubo como un pequeño movimiento de denuncia ciudadana contra violencia o reuniones o incumplimiento de medidas. La gente es súper celosa con las personas que no respetan las medidas. Entonces sí, realmente tienes un poco miedo de que el vecino te denuncie, ¿no? Por ejemplo, en mi oficina igual, bueno, a nivel laboral, creo que todos los empleadores se pusieron las pilas y no se aseguraron solamente que el empleado pudiera seguir su función laboral, sino de que anímicamente estuviera bien. Entonces, por ejemplo, en mi oficina se crearon como amigos. Entonces yo tenía una amiga a la que le hablaba cada 3 días y le decía, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No sé, ¿estás triste? ¿Necesitas algo? ¿Quieres platicarme de qué comiste ayer? Lo que sea, pero realmente para incentivar relaciones humanas y para no dejar atrás a las personas que viven solas, porque aquí mucha gente vive sola. Yo creo como el 60% del barrio viven solos. Entonces, pues, está cañón. Después, bueno, hubo 2 olas diferentes, con lo que decía Memo de culturalmente hablando, cómo pegó diferentemente. Fueron en los centros de salud y centros de tercera edad. Fue un movimiento que evidenció la mala gestión de estos centros. Entonces, pues lamentablemente muchas muertes en personas mayores. La segunda ola fue ligada a los jóvenes, a la población joven, que tomó una actitud un poco más irresponsable frente al virus. Empezaron fiestas, empezaron como explosiones realmente de COVID en población de 30 años por incumplimiento de normas. Pero bueno, en general yo podría decir que sí el canadiense tiene una actitud de ayuda, como de cohesión social. Sí realmente se preocupa por el vecino, y sí está muy, muy valorado el ser voluntario.
o el hacer como cosas por tu comunidad y te hacen sentir, pues, formar parte de una comunidad. Algo un detalle muy chistoso, pero, por ejemplo, en mi calle hay una señora que tiene una máquina de coser y es buenísima, y todo el mundo le donó telas como sábanas y así, y todos teníamos el cubrebocas, el mismo, con la misma sábana. Era como muy lindo ver eso, que dices, pues fue Perrín que hizo esto para todos, ¿no? Y entonces eso creo que ayuda bastante a sobrevivir el aislamiento y el confinamiento. El hecho de que sabes que está ahí un vecino que no es tu mejor amigo, pero que si necesitas algo te va a traer leche y huevos. Gracias, Juliana. Creo que finalmente lo que menciona Memo, o sea, hay un aspecto cultural en cada país. Ese aspecto cultural se manifiesta de manera diferente. El caso alemán, pues hay ciertos grupos, no la población alemana, ciertos grupos que han aprovechado la situación. En el caso de Canadá, pareciera que esto es mucho más ligero, mucho más superficial. Y es sorprendente porque finalmente Canadá es un país étnico, multicultural, y esa cohesión que tú mencionas es de admirarse. Finalmente hay personas de todo el mundo y finalmente el sentir canadiense se manifiesta como una solidaridad, como una cohesión social interesante. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Memo, en ese sentido? Bueno, en Estados Unidos podríamos, yo creo que mencionar dos cosas. Una, al igual que Alemania y Canadá y prácticamente todo el mundo, pues la respuesta a la pandemia, y yo te podría decir que en muchos otros aspectos de la vida social, de la vida pública, están afectados por esta crisis epistémica, ¿verdad? Hay gente que yo me atrevo a decir malintencionadamente, siembra duda, ¿no? Siembra duda, sea desde los cubrebocas hasta las vacunas, y eso contamina el ambiente y confunde las decisiones de la gente. Yo creo que, como dices tú, uno de los que pueden ser fortalezas, que es la heterogeneidad cultural, muchas veces también llegan a aprovecharse de nueva cuenta de forma malintencionada para dividir y para tener respuestas, yo creo que menos eficientes. Y ese es el caso de lo que vemos en Estados Unidos. Massachusetts, el estado donde yo vivo, se asemeja mucho, yo creo que en su respuesta a la de Canadá, de la provincia de Quebec, pero Texas y otros estados muestran otro comportamiento, es evidente. Sin embargo, en un país en el que hay alta movilidad e intercambios comerciales y sociales, pues tiene que haber una respuesta sólida, única, coordinada. El comparativo que se hacía es de que estábamos tan mal ubicados para atender esta emergencia como el que un estado fuerte, un país fuerte puede atender un terremoto, puede atender bien un huracán, pero no puede atender bien 50 huracanes simultáneos. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dices tú, Enrique, sobre yo creo que las vulnerabilidades que tienen los distintos países. Yo también me gustaría hablar un poco sobre lo que dices de cómo hay temas comunes y que tienen manifestaciones muy distintas. Yo creo que en un mundo que tendía mucho a la globalidad, incluso podríamos haber dicho que estaba ya, se sugería el abandono del Estado-nación, el virus cambia todo, ¿no? Y entonces se hacen nacionalismos más fuertes, regionalismos más fuertes, para bien y para mal, como dijeron María y Juliana, y pues a nosotros nos toca identificar, obviamente, las oportunidades para mejorar nuestra situación, ¿no? En México yo creo que pasa un fenómeno de polarización. Está justo ahorita
los bandos muy antagónicos, ¿no? Y no vemos por un solo México, desde muchos ángulos, ¿verdad? Desde, como dice Juliana, la solidaridad social, empezando desde la palabra solidaridad, que yo creo que tiene un tinte negativo desde sexenios atrás, ¿no? Podemos retomar esa palabra, ¿no? ¿Qué significa solidaridad para México? ¿Cómo esa vulnerabilidad de la gente que tiene que salir a la calle para sobrevivir? ¿Cómo aquellos que tenemos el lujo, el privilegio de estar desde casa, podemos apoyar, ¿no? En México yo creo que hay una constelación de oportunidades de unión, de nacionalismo sano, que están pasando justo enfrente de nosotros, ¿no? Y suena romántico, pero a todos los jóvenes que ahorita están escuchando, yo les diría que aparte de todo eso, es una oportunidad económica. Veamos cómo, a pesar de esta contracción de distintos sectores económicos en todos los países, hay rubros que se mantienen pujando y que han tenido récords históricos en ganancias, ¿no? Y precisamente yo creo que se ubican en el área de tecnología, de biotecnología. Veamos un caso simple en México. Que levante la mano alguno de los que están aquí escuchándome, que no haya escuchado de que alguien atribuye el contagio de COVID en México a que tuvo que ir al banco. ¿Por qué tenemos que ir al banco? ¿Verdad? Está demostrado que todas las transacciones o la gran cantidad de las transacciones que hacemos se pueden hacer digitales. Bueno, ¿ha habido algún movimiento por parte de los bancos en México por reducir este potencial contagio? Y podemos irnos. Mi familia, Enrique, tú sabes de gente que conocemos que han asesinado por ir a sacar un depósito al banco, con nexos probados que hay ahí algo malo. ¿Qué ha hecho el banco por reducir violencia? Entonces, aquí veo 5 páginas de gente que atiende el Zoom, expertos en contaduría o en administración, que podrían hacer plataformas tecnológicas que ahorita serían salvación, que ahorita serían un ungüento de alivio para la situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué se requiere? Liderazgo y cultura, ¿no? Y aprovechar estas circunstancias que parecen ser tristes para algo súper positivo. Gracias, Memo. Cuando temas que serían motivo de otro foro, y seguramente lo vamos a organizar en el futuro, porque efectivamente las aristas que puede tener este problema se manifiestan en diferentes áreas y con diferentes soluciones, no solo para un país, sino a lo mejor tomar ejemplos de otros países que ya lo tienen. Y en el caso de Canadá, los bancos han hecho maravillas en ese sentido. Comentaba Juliana que incluso para que puedas depositar un cheque, basta con escanearlo y enviarlo, y se toma como bueno. Claro. Entonces, ha habido un montón de medidas en ese sentido. Pero esto lo dejaríamos para un foro futuro porque da para mucho más. José Luis, ¿qué nos tienes que decir? Adelante. Vamos a ir reduciendo un poquito las intervenciones para poder lograr nuestro objetivo de 90 minutos del foro. Adelante, José Luis. Tu micrófono, José Luis, por favor. José Luis, tu micrófono. Ahí está. Sí, ya está. Yo quisiera compartir ahí una lámina para los números son muy claros. No sé si ahí está ya compartiéndose la pantalla. ¿Está? Pues todavía no, pero ahí está ya. Bueno. Adelante. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces ya decíamos en la intervención anterior de que de acuerdo con estos datos de Bloomberg, pues México es el peor país en manejo de la pandemia. Incluso comparado con Perú y con Argentina, México está en número 53, con toda una serie de países, tanto en Europa como en este continente y en Asia. Entonces, me iré muy rápido. Obviamente, el tema de la letalidad, ahí el porcentaje sigue siendo
prácticamente el 10%, es el 9.2 al día de hoy. En los casos de COVID al día de hoy son 1.205.200 y las muertes al día de hoy son 111.655, es decir, estos datos son de la semana pasada, pero aquí lo estoy actualizando al día de hoy. La pobreza, medio por Coneval, pues obviamente se está incrementando y evidentemente en un país donde cae el PIB prácticamente el 10%, pues el augurio para el próximo año será peor en cuanto al tema de la gente que está en la línea de la pobreza. Y por ahí hay un tema de que la Secretaría de Hacienda está obviamente destinando su presupuesto a obras como es el aeropuerto de Santa Lucía, la obra magnífica de allá de la refinería de Dos Bocas, y también, bueno, por cierto, que está inundado ahí Tabasco todavía, y el famoso Tren Maya. Entonces, hacia allá van esos recursos, tanto este año 2020 como el 2021, lo cual equivale a tantos hospitales que hoy se requieren, ¿no? Y el ingreso básico de los mexicanos en pobreza es de 3.207 pesos al mes. Bueno, evidentemente Pemex sigue perdiendo mucho dinero, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Estos datos económicos también son importantes. Se dice que la pérdida del empleo formal es de 500,000 de empleos, pero por el lado informal también se han perdido otro 500,000, o más, dado que los datos de la informalidad son difíciles de obtener. Ha habido menor inversión, tanto privada como pública. La fuga de capitales ya se suma por 368,000 millones de pesos. Y la inversión extranjera directa, que oscilaba siempre en rango de los 20,000 o 30,000 millones de dólares, hoy en día la inversión extranjera directa es solamente de 5,000 millones de dólares. Entonces, sí los datos duros, analizarlos en esta crisis, sí son evidentes y vale la pena hacerlos ver. Los datos de ingreso no son muy buenos, y repito, el tema del PIB, pues pues aquí se habla estamos hablando ahí por trimestres, pero de todos modos la gran caída en este año sí es un número que nos deja mal parados. Y ahora, en cuanto al gasto público, se está adjudicando prácticamente el 77% de las obras, y en licitación pública solamente el 16%, invitación restringida el 6%, lo cual pues también habla de que la corrupción sigue corriendo. Pero todos estos datos duros finalmente solamente es para una probadita de otros datos que quiero yo compartir. Es decir, la solución del problema también que yo quisiera poner en cuenta es de que el Banco Interamericano de Desarrollo ha también emitido un documento a mediados del año, prácticamente fue en la primavera, donde recomienda a los países de América Latina del manejo de la política pública ante los tiempos del COVID. Pareciera que el banco ya tenía antecedentes de este tipo de situaciones, y vienen recomendaciones muy claras en un booklet de 46 páginas que para cualquier funcionario público puede ser fácil de entender. Y me voy a remitir a la parte fundamental, donde se busca, los objetivos son salvar vidas, proteger a las personas que tienen menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos, compensar a los trabajadores o a las empresas que han sido más afectados por la contracción económica. Creo que en ese sentido, en muchos países ha habido ese apoyo a las pymes, ha habido a la gente con desempleo. Aquí algunas imágenes son muy claras de lo que pasó el primer semestre del año, pero es indispensable ser pragmático, flexible y asegurar que lo perfecto no se vuelva el enemigo de lo bueno. Aquí el tema de decisiones de políticas públicas pues ha sido muy cuestionable, pero aquí hay recomendaciones para toda la América Latina, que ahora sí que siguiendo las instrucciones by the book, podemos tomar decisiones mejoras. Aquí gráfica, donde el mismo BID marca que los estudios epidemiológicos señalan que con las tasas de infección y mortalidad actuales, una medida menos rigurosa que el confinamiento estricto
provocaría una rápida propagación del virus y podría resultar en una oleada de muertos sin precedentes. Estos datos, repito, se dieron en la primavera de este año, pero hoy que estamos en otoño, casi entrando al invierno, pues todavía esta frase cobra mayor valor por el efecto del invierno. Y aquí es donde dice que la respuesta económica a la crisis persigue dos objetivos. Uno, proveer un piso mínimo de ingreso para todos los hogares. Y dos, preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos en la economía. Es decir, solamente estoy leyendo un documento en la página 14 que emitió el BID en abril. Y creo que México adolece de que no se han provisto subsidios, vamos, ni de la luz, ni del tema de impuestos, ni ha habido apoyos a las pymes en cuanto a esta recomendación que emite el BID. Y esto es algo que de alguna manera también repercute en la caída del PIB nacional, cuando ya lo vemos que cualquier otro país ha apoyado con, vamos, desde 300 a 600 dólares, a veces hasta mensuales, a algunas empresas para mantener la subsistencia. Y eso sucedió incluso en Estados Unidos, se vio un poco en Canadá y en algunos países de Europa, concretamente en Alemania. Entonces, estas recomendaciones hoy México no las ha seguido y creo que todavía es tiempo de recobrar ese error, de recuperar de ese error de decisión de política pública para que apoyemos en este momento, siendo uno de los países que mayor caída del PIB tienen en 2020, que se tomen en cuenta estas recomendaciones y en ese sentido yo haría ese gran énfasis, porque es claro que se dice que se han perdido ya más de 1 millón de empleos entre formales e informales y también cerca de 1 millón de empresas han cerrado sus puertas en nuestro país. Entonces, a esta reflexión de fin de año nos permite que esta nueva secretaria de Economía, nombrada apenas el pasado lunes, de apellido Cloutier, que se identifica un poco con la iniciativa privada, da un poco de esperanza para que en México pudieran haber este tipo de apoyos y pudiera cambiar la política pública con respecto al aliento de la economía. Entonces, sí, es un panorama en el cual hay que ver los números fríos, los números que son claros y poder recobrar el camino para que tal vez el próximo año económicamente podamos crecer entre el 1 y el 2% y de esta manera también poder paliar esta crisis que no nada más es de salud, sino que es económica y donde en nuestro país es importante tratar de retomar el camino. Sería cuánto, Enrique, en esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, José Luis. De hecho, estás ya tratando el tema tercero que teníamos previsto y que es precisamente lo que los organismos internacionales han recomendado y han recomendado desde hace prácticamente el inicio de la pandemia para que la economía sufra los menos efectos posibles y la población en general también salga lo mejor liberada. Yo creo que efectivamente no es tarde para imponerlos, sobre todo porque estamos considerando que esto todavía va a tardar muchos meses. Simplemente con ver el calendario de aplicación de vacuna, vamos hasta marzo del 2022, que serían los últimos en vacunarse. Y esto implica que durante todo ese lapso, todo el año próximo, parte del 2022, tengamos, o sea, válido todavía el establecer cierto tipo de ayudas a las empresas y a la ciudad en general. María, en ese sentido, ¿qué está haciendo Alemania? ¿Qué medidas de apoyo, tanto financiero como fiscal, está estableciendo para paliar este problema económico que se presenta a las personas? Porque no solamente el temor al contagio y a la enfermedad, sino el que nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir comiendo. ¿Qué pasa en Alemania? Adelante. Hola. Ok. Sí, en Alemania, bueno, voy a empezar con las familias. El gobierno ha apoyado a las familias dando prestaciones. Por ejemplo, aquí desde antes ya teníamos
por cada hijo que tú tienes hasta los 18 años o hasta su primer, ¿cómo se dice? Formación, digamos, o título, reciben como aproximadamente 200 euros al mes por hijo. Entonces lo que se hizo fue que se dio 300 euros pagados en 2 cuotas como apoyo por cada niño a cada familia. Y el próximo año va a aumentar para así de esa forma pues ayudar a las familias. También a las que solo son de un padre, los van a ayudar con desgravaciones fiscales. Y en este caso, pues el aumento de los días por baja de enfermedad. Nosotros tenemos, cuando trabajamos, si un hijo se enferma 8 días libres para, claro, ganando menos en el trabajo, pero tenemos esta oportunidad y esto va a aumentar. Ahora yendo a los empleados. A las empresas se les dio la oportunidad ya desde marzo, porque cerraron las empresas en esa época, tanto, por ejemplo, las fábricas, porque la cadena de suministros se cortó, entonces tuvieron que cerrar. Entonces, para que no tuvieran que despedir a la gente, no se introdujo porque ya existía, pero se dio esta oportunidad como algo extraordinario de que pudieran introducir el Kurzarbeit, que es la jornada reducida, en el que las horas que trabajas se les pagan completamente y las horas no trabajadas se les paga como que si estuvieran desempleados, es decir, un 67% del salario bruto. De esa forma, de verdad, muchas empresas lograron no despedir a sus empleados. En este momento se está conversando en el gobierno de que los empleados puedan deducir de sus impuestos 5 euros al día y hasta un total de 600 euros al año si trabajan desde casa. Entonces, para fomentar que los mismos empleados también quieran trabajar desde casa, pero las empresas también tienen que permitirlo, claro. Y aquí en Alemania sí se ha fomentado eso. Tal vez no en todos los campos, no en todos los ramos, pero sí. Para los autónomos se ofreció un apoyo único de entre 3.000 y 5.000 euros. Después se reajustó y empezaron a recibir como 1.000 euros al mes. Sin embargo, hubo el problema que fue muy burocrático, había muchas condiciones, muchos papeles que llenar y lo hicieron muchos que eran artistas o muchos que trabajan, por ejemplo, como electricistas, ¿no? Cualquier trabajo autónomo que fueran solos o que tuvieran algunos empleados. Lo que pasó fue que a muchos se les negó o hasta fueron denunciados por el gobierno alemán porque no llenaban los requisitos para cumplir con este apoyo. Entonces, eso ha hecho que muchos ya no quieran ni siquiera pedir ese apoyo. Más delgadita por favor, cierren sus micrófonos los alumnos, los estudiantes, por favor. Pedimos a Mariel, cierras tu micrófono, por favor, y tu video. Gracias. Adelante, María, perdón. Sí, entonces ha hecho que muchos ya no quieran pedir esa ayuda y hasta se han devuelto como 100 millones de euros que ha sido entregado a los autónomos. Han sido devueltos porque de alguna forma los requisitos no se llenaban. Entonces eso también es un problema, la burocracia y realmente que se entiendan los requisitos. Se creó también un programa ahora financiero llamado Atravesando la Crisis Fortalecidos, sobre todo a partir de noviembre los comercios que tuvieron que cerrar, que en gran medida son la gastronomía, toda la parte artística de eventos, etcétera. Pero no importa qué sea, pero los que hayan tenido que cerrar por la resolución, sean públicas, privadas, negocios, autónomos con o sin empleados, asociaciones e instituciones, van a recibir un apoyo.
en las empresas afectadas directamente y también las afectadas indirectamente, o sea, que no han tenido que cerrar, pero a causa de que otras han cerrado, no pueden cumplir ellos con sus compromisos. Sí, en este caso, por ejemplo, si generan el 80% de sus ventas a través de empresas que ahora están cerradas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la ayuda es del 75% del volumen de ventas que tuvieron en noviembre del 2019. Entonces, eso es lo que recibirían, por ejemplo, ahora en noviembre y diciembre por cada semana que permanezcan cerrados. Antes esta ayuda ya existía de alguna forma, pero solamente para las empresas bueno, que llenaban ciertos requisitos. Y ahora es como más amplio. Otro aspecto muy importante es que existía ya desde marzo la posibilidad de recibir un crédito de manera más rápida, menos burocrática. Sobre todo en ese tiempo era para las empresas que tenían más de 50 empleados, podían tener créditos en ese tiempo de hasta 300,000 euros para poder tener liquidez para pagar sus gastos corrientes. Y ahora esto se ha extendido también a empresas más pequeñas de menores de 10 empleados también. Y, por ejemplo, las empresas pequeñas pueden recibir hasta 300,000 euros, empresas mayores hasta 500,000. Entonces, es un apoyo que aunque es un crédito, pero pues sirve para mantener el barco a flote durante esta época. Bien, bien, María. Creo que los apoyos que está ofreciendo el gobierno alemán son muy interesantes y muy cuantiosos en algunos casos. Indudablemente la burocracia y la forma de solicitarlo tendría que ser muy cuidadosa para que efectivamente llegue a quienes lo necesitan. Diana, ¿qué pasa en Canadá? ¿Qué tipo de apoyos se han establecido ahí? Brevemente, Sí. por favor. Bueno, en Canadá el gobierno creo que pecó de ponerse guapo, ¿no? Primero hubo una adaptación total al trabajo en casa, se le dio prioridad a la salud mental y la salud de la gente sobre la productividad de las empresas. Muchos trabajadores se fueron como en burnout, como diciendo, ¿sabes qué? Perdón, pero tengo 3 hijos, no puedo trabajar. Y en este caso el gobierno pagaba el sueldo o no era necesariamente todo el sueldo, pero al menos $2,000 mensuales a la persona que tenía que destinar su tiempo a cuidar a los niños o a cuidar a un enfermo, una persona mayor o alguien que lo necesitara durante 26 semanas. También lanzaron, al principio, bueno, las tasas de desempleo empezaron a crecer y lanzaron una ayuda de emergencia muy popular. Esto fue el gobierno federal. Dijo $2,000 al mes para toda persona mayor de 16 años que haya tenido un ingreso de $5,000 mínimo al año anterior. Esto hace que todos los adolescentes que habían trabajado en un café el verano tienen acceso a $2,000 y tal vez viven en casa de sus papás y no tienen renta ni gastos fijos que luz, ni gas, que bueno, aquí no hay gas, pero ni agua que pagar, ¿no? Y el agua tampoco se paga. Pero bueno, la cosa es que esto desencadenó otra serie de problemas, como que todos estos jóvenes que normalmente tenían trabajos de verano en agricultura o en servicios básicos, no los tomaron porque les convenía mucho más recibir los $2,000 del gobierno que irse a trabajar a una granja de fresas. Hubo también ayuda a las personas que dejaron de trabajar por COVID porque estaban enfermos, contagiados o habían estado en contacto con alguien. Hubo apoyo de préstamos de hasta $40,000 para evitar que las pequeñas empresas se fueran en quiebra y para evitar el despido de empleados. Entonces les apoyaban en la renta, en los salarios, mismo hasta en hipotecas que pudieran tener, en el pago de equipo suplementario para adaptar su negocio al COVID. Por ejemplo, todos los proveedores de servicios básicos en general se tuvieron que adaptar. Por ejemplo, el gobierno empezó a hacer campañas para decirle a la gente, cómete el pollo rostizado completo. Y aquí hay unas recetas hechas por el chef del momento, porque la empresa que transforma no puede tener a un trabajador tras otro cortando pechugas de pollo, ¿no? Entonces todo el mundo realmente se tuvo que adaptar y aquí hay
nuevamente un gran apoyo a todo lo que es local. O sea, aquí llegas al súper y te anuncian lo que es de Quebec. Y es, aunque no necesariamente en calidad es lo mejor, pero es lo preferido por el consumidor. También hubo una ayuda a padres de familia. Recibimos una ayuda mensual normalmente, pero se dobló esta ayuda y el primer ministro salió a decir, y quiero que la gasten y que la gasten en la florería de la esquina. O sea, no la ahorren. No quiero que se vayan a ir de vacaciones a Cuba en el 2021. Gástenla ahora para inyectar justamente dinero a la economía. Hubo una prórroga en el pago de hipoteca y de impuestos de todo tipo. Hubo apoyo a estudiantes que tenían deudas. Bueno, en general el gobierno federal se puso muy guapo, como les digo, pero ahora está súper endeudado. A nivel municipal, lo primero era como la emergencia realmente para contener el virus y para salvar a todos tus comercios, ¿no? Entonces se instauraron corredores sanitarios, se quitaron todas las plazas de estacionamiento y la gente tenía una banqueta súper amplia para no tocarse, ¿no? Se creó lo que se llama el panier bleu, que es como una canasta azul, con todos los productos locales, y entonces el gobierno inyectó dinero en la promoción de estos productos. Ayuda mucho para adaptar a comercio, sobre todo los comercios pequeños, para que no tenían necesariamente una plataforma para venta en línea o entrega. Entonces el gobierno pagaba la parte de plataforma de venta en línea y la entrega, como les digo, en bici, y ahora tienen bicis eléctricas para el invierno como si fuera una moto para cuidarte de la nieve. Y creo que tuvo un éxito, sobre todo a nivel municipal, que por ejemplo en nuestra calle comercial más importante cerró el Gap y el Starbucks, pero toda la pequeña florería, panadería, todos los pequeños comercios siguen en pie. Hubo compra y renta de hoteles que tenían cocineta para proteger a la población sin domicilio fijo. Los sectores que han sufrido más son obviamente la restauración. Todo se basó en para llevar, y ahora el problema es que tenemos una cantidad enorme de basura, de unicel y de basura ligada a la comida para llevar. Entonces se está creando un sistema de consigna de envases que se usa como por zonas. Entonces tú vas, usas tus cubiertos, lo que sea, lo metes en una caja y una empresa se encarga de lavarla y de regresarla al restaurante, ¿no? Hay una subvención para las compras locales, entonces todos los pequeños negocios locales, pero realmente pequeños, como florería de la esquina, si tú compras $30, el gobierno te regala 10. Hubo un cambio de fecha para el pago de impuesto, tanto para comercio como para residentes, y ahora se están planeando estaciones de trabajo afuera, para que tengas wifi y tengas electricidad para conectar tal vez tu computadora y no tengas que regresar al teletrabajo. Y simplemente ahora, bueno, yo trabajo para la ciudad y ya no vamos a tener escritorios cada quien, sino que van a ser escritorios compartidos a partir del año que entra, porque creo que el teletrabajo llegó para llegarse, y en muchas áreas hasta pues te evita 2 horas tal vez de transporte, o te permite estar mucho más cerca de tu familia en caso de que haya una emergencia en la escuela o cualquier cosa, ¿no? Bueno, los retos que le veo aquí es sí el aumento de la deuda, sobre todo a nivel federal, y también que se destaparon otro tipo de problemas, no solo económicos, pero también, por ejemplo, de salud. En Canadá están subiendo mucho las muertes por enfermedades no ligadas al COVID, porque no se atendieron a tiempo, como cáncer. Entonces, como cerró todo, por ejemplo, si yo quiero hablar con mi doctor, tengo que llamar. Aquí tenemos un servicio de salud público al casi 100%. Entonces, no sé, mi hija no ha ido al pediatra en un año, yo no he ido a ver a ningún tipo de doctor, y esto hace que tal vez tu seguimiento de salud sea menos eficiente y destapa otro tipo de problemas, ¿no? Y algo que creo que todo el mundo está viendo y vamos hacia allá es la oportunidad para un viraje ambientalmente más responsable.
tanto para quitar espacio en coche, se destapó, pero fue una revolución de pistas ciclables, del espacio al peatón, de apertura de espacios verdes. Los parques, por el COVID, como no podías salir mucho tiempo de Montreal, los parques estaban sobreutilizados, entonces pues hay que invertir mucho más en parques, ¿no? Y bueno, eso a mí me tiene contenta. Y ya es todo. Gracias, Juliana. Creo que estás tocando puntos bien importantes. Y uno que es importantísimo es que originalmente la pandemia se preveía para algunos meses. Y el apoyo financiero, fiscal del gobierno hacia los ciudadanos, hacia las pequeñas empresas en general, estaba previsto para eso. Pero en la medida en que esto se va alargando y se puede seguir alargando todavía a lo largo del año próximo, las finanzas gubernamentales pueden comenzar a tener grandes problemas. Canadá todavía es uno de los países que no está tan endeudado como muchos países europeos, pero hay que cuidar ese aspecto, independientemente de todos los otros problemas que conllevan el que el COVID acapare los reflectores y sea el punto de discusión cuando hay otras muchas cosas que pueden estar ligadas y crear problemas, sea de índole de salud, sea de índole de contaminación por exceso de basura, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias, Juliana. Memo, en Estados Unidos, en ese sentido de apoyo a la población en términos financieros y en términos fiscales para hacer subsistir la economía. Adelante. De igual forma que en Alemania y en Canadá ha habido apoyos de naturaleza federal y estos empezaron tan temprano como en abril, llegaron a familias, a pequeñas y medianas industrias, a grandes industrias. Y como bien dices, Enrique, yo creo que había un pronóstico de la duración más, yo creo que limitado y se ha ido extendiendo. Entonces, en función de la riqueza de los gobiernos locales, se ha podido extender este tipo de apoyos. Como bien dice Juliana, los gobiernos, sobre todo de estatales, pero incluso municipales, han dado incentivos para mantener ciertas industrias, pues lo más vivo posibles, como restaurantes. El sector turismo definitivamente está en pausa. Y pues yo no quiero extenderme mucho porque es prácticamente la misma situación como un país desarrollado como Alemania y Canadá, en la que sí, este dinero y estos subsidios provienen porque hay una adquisición de deuda o dos niveles sanos de recaudación fiscal. En el gobierno no es un ente que sea productivo per se. El dinero que nos están repartiendo proviene de nosotros mismos, es de los impuestos que pagamos. Entonces, no creo que sean lecciones generalizables para todos los lugares. Repito, son yo creo que circunstancias incluso que a nivel municipal se tienen que observar. Y de nueva cuenta, mi expertise no es en finanzas de ninguna forma, pero sí veo esto como un sistema hidráulico y lo que no cubre el Estado lo tiene que cubrir alguien más. Y ese es donde yo recalco la necesidad de la solidaridad y la cultura, ¿no? Si no podemos pagar los platos, no hay que romperlos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer lo más posible por mantener los que podemos la salud. Antes de que se incorporaran todos los participantes del foro, comentábamos cómo había también algo común entre los dos países, Canadá y Alemania, y era que el foco de atención se centraba en los niños. Si los niños pueden ir a la escuela, que todo lo demás ya lo averiguaremos. Eso es algo que sería muy conveniente analizar también, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores como país? No nada más los económicos, sino dónde vamos a poner nuestras canicas, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy bonito. No te puedo decir que Estados Unidos haya tenido la misma respuesta. Yo creo que ha tenido
yo te diría, echa pelotas una política de salvar la salud y salvar la economía y no se salva ninguna de las dos, está probado, pero yo creo que los países menos favorecidos tendrán que hallar su propia solución y fórmula, ¿no? De quién pone qué tanto, ¿no? Gracias, Memo. Muy, muy interesantes tus intervención, y yo creo que efectivamente tenemos que cuidar la salud, cuidar a los niños en primera instancia. José Luis, para concluir, te pedía en un minuto un mensaje a nuestros estudiantes. Adelante, José Luis. Abre tu micrófono, por favor, José Luis. Claro, Enrique, muchas gracias. Pues mira, nuevamente quisiera yo, derivado de algunas preguntas que hay ahí en el chat, tratar de contestar esta pregunta previo al comentario que tú amablemente me pides. Y es, por ahí alguien me preguntaba que por qué, que si Bélgica tiene solamente 11 millones de habitantes y México tiene 120, ¿cuál es la relación? Entonces, el análisis que hizo Bloomberg, lo estoy queriendo aquí mostrar en la pantalla, no sé si en este momento ya lo estoy compartiendo o no, pero es un análisis que hizo Bloomberg el 24 de noviembre y fue obviamente noticia a nivel mundial porque ellos hicieron este análisis de 53 economías, probablemente las más importantes del mundo, y donde Nueva Zelanda está en primer lugar, evidentemente Japón y Taiwán, que ya son ejemplos que ustedes han comentado, crearon una especie de COVID Resilience Ranking, o sea, este índice de cómo está la resiliencia de cada país, cómo se ha manejado, y donde ya mencioné los 3 primeros lugares, que son Nueva Zelanda, Japón y Taiwán, pero México tristemente está en último lugar. Y entonces, en respuesta al compañero que me hace la pregunta, le digo que este ranking usa la metodología que compara el crecimiento de los casos contra también la tasa de mortalidad. Y es ahí donde México tiene la peor tasa de mortalidad. Es por ello que ahí está en último lugar México. Y son datos que aquí yo muestro, pero que están disponibles para todos ustedes, porque verdaderamente es interesante como Bloomberg acomodó los datos y las cifras, y seguramente se va actualizando este ranking, y será importante ver el comportamiento en los próximos meses, porque ahí sobre todo hay algunos países que, digamos así, están relativamente aislados, o muy lejanos del continente, como es Nueva Zelanda, como Japón, como Taiwán, Corea, que también está relativamente aislado, Finlandia, que está aislado de la otra Europa, lo mismo que Noruega, Australia, y en octavo está China, que rompe el parámetro. Sin embargo, vale la pena. Yo creo que México tiene mucho que aprender de todos los otros 52 países que están en el ranking, y sobre todo con los temas que hoy se han tocado esta mañana de México y esta tarde Bien, gracias, José Luis. Pero nada más para terminar ahí, el caso que mencionó Juliana y mencionó también Memo, los recursos, los subsidios que están dando los gobiernos al público y a las empresas, evidentemente, como mencionan, está aumentando la deuda y se ve difícil que algunos países puedan seguir subsidiando durante 4 o 5 veces más, que es lo que puede durar el invierno, a estas empresas o a estas personas. Entonces, ahí es donde lo están haciendo bien esos países, pero se les está acabando el recurso o van a tener que incrementar una deuda sustancialmente. Acá la comparación de México es de que ni siquiera ha habido apoyo para las pymes ni para las personas, y en cambio el recurso está yendo a obras faraónicas, lo cual considero que todavía es peor. Entonces, esa es mi reflexión, pero las lecciones están por venir. Y entiendo, Enrique, que si ustedes autorizan, pues este tema tendríamos que tratarlo el próximo mes o más adelante, para ver el tema de las vacunas, que es el tema que esta semana, por lo menos aquí en México, sigue estando en debate. Hasta ahí mi comentario, Enrique. Muchas gracias. Así es, José Luis. Precisamente el próximo foro pretendemos que sea sobre las vacunas. Ya lo daremos a conocer en su momento.
Le pediría yo a María en un minuto que nos dé un mensaje para los estudiantes, muy rápidamente, María, por favor. Pues mi mensaje, no estaba preparada para un mensaje, pero realmente en este tiempo queda como guiarnos por el sentido común y ver el cuidado de nuestro cuidado y el cuidado de las personas que más queremos y que están más cercanas a nosotros. Eso es por lo pronto Muchas gracias, María. mi mensaje. Es un emotivo mensaje. Me recuerda a la Merkel, precisamente, de noche, incluso tan emotivo. Juliana, por favor, un minuto, un mensaje de los estudiantes. Yo diría, pues sí, como decía Memo, que en Alemania y en Canadá hay que valorar y darle su lugar a las actividades domésticas como cuidado de niños y enfermos, porque son la base del buen funcionamiento de la sociedad. O sea, si tú no estás bien como persona anímicamente en tu familia, en tu casa, no vas a ser un buen trabajador, no vas a desempeñar bien en tu sociedad. Entonces, realmente tener cuidado que todos estemos bien, y eso no es trabajo del gobierno, es trabajo de nosotros, ¿no? De ver que la gente que vive al lado de ti esté sano mental y físicamente. Y también subrayar la importancia de las iniciativas sociales como respuesta a los problemas que enfrentamos. Y tal es el impacto que muchas de las medidas del gobierno actual, sobre todo municipal, son inspiradas de actividades ciudadanas. Y pues hay que considerarnos más bien como población, como una fuerza capaz de resolver los problemas sociales, si nuestro gobierno no tiene esta capacidad de respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué esperar a que me digan que no puedo entrar a tal comercio o que no puedo hacer tal cosa? Hazlo tú, como dice María, hazlo tú por cuidar a los tuyos y a tu sociedad, ¿no? En general, pues somos un equipo. Gracias, Juliana. Memo, un minuto, un mensaje rápidamente a los estudiantes. A mí me gustaría, yo doy clases y un parte de la razón por la que doy clases es la energía que tienen los estudiantes, la creatividad, la innovación, el ímpetu de hacer las cosas mejores. Como hablamos hoy aquí, muchos de los problemas les fueron heredados. Ellos no pidieron esta crisis. Nosotros tal vez a su edad estábamos mucho más inconscientes. Sin embargo, estos periodos son cíclicos, ¿no? A algunas generaciones atrás, María hubiera podido hablar lo que significó para Alemania la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínense ser un adolescente, ser un joven, un adulto joven, tratándose de incorporar a la vida laboral en un país destruido, con muchísimo sufrimiento. Esa es la crisis que les tocó sortear. Sin embargo, vean el estado en el que está ahorita Alemania. Dentro de una misma generación lograron revertir las cosas. Yo tendría ese mensaje para ellos, que por supuesto el cuidado, que vieran su responsabilidad individual, su responsabilidad como individuos de una sociedad, pero también que vieran la oportunidad y, como decía John F. Kennedy, que se cuestionen qué es lo que les está pidiendo su país hacer ahorita. Respondan esa pregunta. ¿Qué es lo que creen que México les está pidiendo que hagan por sus connacionales, por aquellos que están sufriendo por la patria? El concepto de patria es importante, venerarlo y pues qué mejor que ahorita que tanto se nos necesita. Son individuos privilegiados, es un porcentaje de la población que llega a la educación superior, sus padres, su ciudad, sus gobernantes, bien o mal, los han llevado hasta ahí. Es tiempo de volver también. Gracias, Memo. Yo quisiera comentarles, queremos cerrar con un pequeño video. Editó la librería Bertrand de Lisboa, que está considerada la librería más antigua del mundo. Es un video que de alguna manera resume el objeto de este foro y desde luego a tono con la época navideña que está próxima a llegar. Adelante, Laura, por favor. Muchas gracias.
Este Natal vai ser diferente para que volte a ser igual. Bertrand. Somos livros. Perdón, faltó Laura, faltó el cierre. Bien, pues quiero agradecerles a todos los participantes en este foro, María de Alemania, Juliana de Montreal, Memo desde Boston, José Luis de México. Gracias y gracias a todos los estudiantes que nos acompañaron. Y solamente me resta desearles pues que pasen una muy feliz Navidad, que el año próximo sea igual tal vez de provechoso en términos de aprendizaje, en términos de experiencia que hemos tenido, en términos de superación. Ya no veamos el 2020 como un mal año, veámoslo como un año de aprendizaje. Y esto es bien importante, que nuestra actitud esté abierta, esté positiva hacia lo que nos viene. Ya lo mencionaba Memo, en realidad tenemos que superar esto y muchas cosas nuevas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Muchas gracias por su asistencia.